Buen día. Entonces, habíamos visto qué pasaba cuando multiplicábamos por un número a la función seno de x, ¿sí? Lo que ocurría era que cambiaba la amplitud, la imagen, ¿sí? Una imagen que usualmente está entre menos 1 y 1 pasa a estar entre menos valor absoluto de a y valor absoluto de a. Después, lo que habíamos visto era qué pasaba cuando ese a estaba multiplicando al argumento de x. Entonces ahí veíamos que lo que nos cambiaba era el período. Se extiende, ¿sí? La imagen siempre está entre menos 1 y 1, pero cambia, en vez de ser 2pi, es 2pi dividido a, ¿sí? Bueno, pero todavía nos está faltando ver qué pasa cuando a ese a se lo sumamos a la función seno de x, ¿sí? Lo que vemos es que ahí se produce un desplazamiento vertical de a unidades. Entonces la imagen nos queda entre a menos 1 y a más 1, ¿sí? De esa manera logramos los desplazamientos verticales, que eran una opción, pero que todavía no habían aparecido. Y después vemos qué pasa cuando sumamos en el argumento ese a, ¿sí? Vean entonces que lo que ocurre es que se desplaza la función seno horizontalmente. No cambia el período, no cambia la imagen, ¿sí? Lo único que ocurre es un desplazamiento horizontal de a unidades, ¿sí? Entonces esto era lo que nos estaba faltando ver para poder terminar de responder a nuestras preguntas en las quizzes. Esta la habíamos alcanzado a ver la clase anterior, esta también, ¿sí? Digamos que estas son las que deforman, ¿sí? ¿En qué deforman? Estiran o contraen vertical u horizontalmente. Pero después están estas que no deforman, sino que trasladan verticalmente o horizontalmente, ¿sí? Que no deforme se dice en matemática que conserva la forma. Bueno, entonces, estamos pudiendo ver todo. A ver. Ahí estaríamos terminando con la quizzes. ¿Alguna pregunta de esto que estamos viendo acá? Bueno, tampoco, bueno. Entonces, si yo quisiera compartirles esto en donde están todos los cambios de la función seno.
No me deja guardarlo para compartirlo. Pero sí me dejó generar link para compartir. Bueno, ahí envío el applet. Ah, pero no. No, me comparte la página. Bueno, prueben de confeccionar el deslizador. A mí no me deja compartir. Entonces, no me lo deja guardar en línea. Eso es lo que no me está dejando hacer. Entonces, si no lo guardo en línea, no lo puedo compartir como una applet. Creo que vamos más o menos por acá. Bueno, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este gráfico, son desplazamientos horizontales, solo que estos desplazamientos los estamos viendo en la función tangente, ¿sí? Es decir que los desplazamientos y las contracciones o dilataciones son también posibles en las otras funciones. A ver, si nosotros volvemos acá, vamos a crear una hoja nueva. Entonces, supongamos que hablamos de la función tangente y multiplicamos por a la función tangente de x. ¿Sí? Veamos qué pasa cuando la multiplicamos por a. Se estira, se dilata, y cuando a está más cerquita de 0, se contrae. Ahí con a negativo lo da vuelta y lo hace cotangente. Pero miren qué pasa acá. Es como que se empieza a acercar, ¿sí? Es como que se la está aplastando. Ahí está con contracción, ¿sí? Entonces es como que se acerca más al eje X. Ahora, de los valores negativos va a los valores positivos y miren cómo esta rama que está hacia más infinito pasa a estar a menos infinito y esta que va a menos infinito pasa a más infinito. Se produce como un reflejo respecto del eje X. ¿Vieron? Entonces, ahí ya se está estirando porque este valor es mayor que 1. Y ahí se estira más. Ahí está sufriendo un estiramiento vertical, ¿sí? Con valores entre menos 1 y 1, lo que hace es contraerse verticalmente, como si la estuvieran aplastando desde el infinito. ¿Qué le podemos hacer a la función? Y bueno, le podemos multiplicar el argumento. ¿Y esto se acuerdan qué hacía? Cuando multiplicábamos el argumento, cambiaba el período. Miren en pi todas las que entran, porque ahí tenemos un valor más cerquita de 5. Y después, cuando estamos con valores entre 0 y 1, miren, todo lo que nos ocupa una sola tangentoide. Miren, por 80 tenemos la asíntota y por menos 80 tenemos la otra asíntota. ¿Sí? Terrible lo que cambió un periodo, que antes iba entre menos pi medios y pi medios, y ahora miren, terrible, ¿sí? Porque tenemos un valor muy cerquita de 0.
un valor menor que 1 muy cerquita de 0. Ahora, va a pegar la vuelta, pero miren, tenemos valores negativos, lo que hizo fue cambiar la escala, ¿sí? Entonces, con estos valores negativos, ahora miren todas las que tenemos entre menos 10 y 10, porque tenemos valores muy cerquita de menos 5, ¿sí? Entonces, si miramos lo que pasa entre menos pi medios y pi medios, tenemos muchas tangentoides. Si está multiplicada por menos 1, es decir que le pasa lo mismo que a la función seno. El efecto de multiplicar por a el argumento es el mismo que en la función seno, ¿sí? Si está multiplicada por menos 1, ahí se nos genera una cotangentoide, ¿sí? Si está multiplicada por 1, es la tangentoide usual. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si sumamos a? Si sumamos a, lo que se produce es un desplazamiento vertical, ¿sí? Ven que ese punto de inflexión, el punto en donde cambia la concavidad, solamente sube o baja, aunque parecería por el tipo de curva que se está moviendo lateralmente, no se está moviendo lateralmente, solamente está subiendo, sube y baja, ¿sí? Si nosotros, esperen que vamos a hacer un x igual a pi medios, ahí tenemos una asíntota vertical. Y en x igual a menos pi medios, tenemos la otra asíntota vertical. Para que ustedes vean, esas rectas no se mueven, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer que se mueva, que se desplace verticalmente, ¿sí? Y ahí pueden ver que parecería que se mueve de costado, pero no se están desplazando, no se van más allá de la asíntota, solamente suben y bajan, ¿sí? Entonces, aunque el movimiento parece de costado, no es de costado, es un desplazamiento vertical. Después, lo que podemos hacer es ver qué pasa con la tangente de a más x. Entonces, vamos a correr esta y ahora vamos a ver que sí se desplazan de las asíntotas. Sí hay desplazamiento horizontal, porque es la manera en que se genera desplazamiento horizontal. ¿Mm? ¿Ven la diferencia? Que antes teníamos la tangente que se desplazaba verticalmente, entonces dentro de las asíntotas se producía ese desplazamiento, y ahora lo que estamos viendo es que cuando sumamos en el argumento o restamos, porque en realidad es x menos h, ¿sí? Para saber que se desplaza h lugares horizontalmente, ahora sí vemos que se está produciendo un desplazamiento horizontal, ¿sí? Digamos como que producen ilusión óptica las tangentes, ¿sí? Y también las cotangentes.
¿Preguntas? Bueno, entonces, ahora que pudimos ver, le pasa exactamente lo mismo a todas. Cuando multiplico la función por A, se produce una dilatación o contracción vertical. Si multiplico el argumento por A, se produce una dilatación o contracción horizontal. Si le sumo a la función A, se produce un desplazamiento vertical. Si en el argumento resto A, se produce un desplazamiento horizontal de A unidades. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí estoy hablando de las raíces de la función coseno, que ya vimos algo de estas raíces en la clase pasada. Y ahora lo que estamos viendo es acerca del crecimiento y el decrecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento y decrecimiento, lo que hacemos es tomar un periodo de la función, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un periodo de la función coseno. Lo que vemos es que la función coseno decrece entre 0 y pi, ¿sí? Esto nosotros ya estuvimos viendo que la función coseno tiene periodo 2pi y son como con mucha simetría estas funciones. Entonces, si hablo de entre 0 y 2pi, yo sé que la mitad ahí es decreciente, ¿sí? No pasa como en las funciones polinómicas, que a veces a un intervalo entre raíces lo dividimos al medio y no le damos al máximo o al mínimo, ¿sí? En las funciones trigonométricas dividimos al medio y ahí o pasa máximo o pasa mínimo o hay asíntota, ¿sí? O hay raíz, por ejemplo, miren, si entre 0 y pi está decreciente y partimos al medio, hay raíz. Entonces en pi medios tengo una raíz, en pi tengo un mínimo, en 3 medios pi tengo otra raíz y en 2 pi tengo un máximo. ¿Sí? En ese aspecto, partiendo al medio, se obtiene información. Entonces, ahí sabemos que es pi medios, que es raíz. Ahí sabemos que esto ocurre en x igual a pi. Hay un mínimo y es menos 1. Acá sabemos que es 3 medios pi. Y ahí tenemos otro 0 o raíz. Y después sabemos que esto es 2pi y que toma el valor máximo de 1. ¿Sí? Ahora, todo esto porque sabemos que ese argumento no está multiplicado por A o no está desplazado, ¿sí? Hay que sumarle algo de análisis cuando hay un desplazamiento horizontal o vertical o una contracción o dilatación. Bueno, entonces vemos que decrece entre 0 y pi y después entre pi y 2pi vuelve a crecer, ¿sí? Ahora, si en vez de estudiar ese crecimiento o decrecimiento en la función coseno, lo estudiamos en las demás funciones, nosotros tenemos igual a seno, ¿por qué no me apareció? ¿Qué es? ¿Sí? Seno de x, ¿sí? La coseno ya la vimos recién.
tangente de X secante de X, vamos a sacar la coseno porque ya estuvimos viendo recién. Les vamos a poner los cartelitos. No. Ahí, entonces. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de la seno de X, ¿sí? Tendríamos que considerar entre 0 y 2pi un periodo. Crece entre 0 y pi medios. Decrece entre pi medios y 3 medios pi. Y vuelve a crecer entre 3 medios pi y 2pi. ¿Sí? Hacen el estudio solamente en un periodo. ¿Por qué? Porque sabemos que si a todo esto le sumamos 2pi o 2pi por k, generamos los infinitos intervalos en los que se repite la función. ¿Sí? Si nosotros evaluamos la tangente de X, es la rojita. Miren, acá tenemos entre menos pi medios y pi medios tenemos un periodo, ¿sí? Que es una tangentoide, una rama de tangentoide, una rama infinita. Cuando nosotros nos encontramos con esa rama, viene creciendo de menos infinito y sigue creciendo. Es decir, que es creciente en cada periodo, ¿sí? No en todo su dominio, sino que en cada periodo crece. Porque si comparamos entre periodo y periodo no se verifica la definición de función creciente. Pero después, cuando vamos a la secante, supongamos que empecemos acá en menos pi medios, ¿sí? La secante decrece entre menos pi medios y 0. Después crece entre 0 y pi medios. Después, aparte, tengo que decir que crece en pi medios pi. Y después decrece entre pi y 3 medios pi. ¿Sí? Es como que se complica un poquito para escribirlo, pero nos ayuda esto de que son simétricas. Entonces podemos ir los pi dividiéndolos en 2, ¿sí? Ahí no hay inconveniente. Bueno, entonces ahí estuvimos viendo un poquito de crecimiento y decrecimiento. Después, lo mismo, estas divisiones nos ayudan para las concavidades. Por ejemplo, la función seno entre 0 y pi es cóncava hacia abajo. Y después, entre pi y 2pi es cóncava hacia arriba. La tangentoide, es decir que, esperen, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces ese numerito, pi, además de ser 0, es un punto de inflexión, porque es un punto en el que, sin perder la continuidad, cambia la concavidad. Es decir, sin levantar el lápiz del papel, cambio la concavidad que estoy graficando, ¿sí? Entonces,
empiezan a haber puntos de inflexión que habíamos visto solamente en la función cúbica, ¿sí? O en las potenciales de grado impar. Bueno, ahora también aparecen infinitos puntos de inflexión. ¿Por qué? Y porque es cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba. Y cada vez que cambia de concavidad hay un punto de inflexión, ¿sí? Ahora, ¿en dónde más ven ustedes punto de inflexión? A ver, esperen que yo les voy a sacar. Nosotros estuvimos viendo recién puntos de inflexión en la función seno. Ahora les voy a dejar la tangente. En las raíces de la tangente. Exactamente, Gastón. Ahí tenemos puntos de inflexión. Y ahora, en la secante también hay cambio de concavidad, porque una es cóncava hacia abajo, la otra es cóncava hacia arriba. Pero ¿hay punto de inflexión? No, muy bien. No hay punto de inflexión. ¿Por qué no hay punto de inflexión? Porque ahí no hay continuidad. Cambia de concavidad, pero tengo una asíntota. Entonces tengo que levantar el lápiz para poder graficar la otra. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, no hay cambio de concavidad. Bueno, no hay cambio de concavidad. Esa asíntota, a ver, miren, está como por 1.5 o menos 1.5. Entonces esas asíntotas son pi medios y menos pi medios. ¿Mm? Entonces ahí tengo en menos pi medios y en pi medios. Y sumando pi, ¿sí? Logro tener todas las, ¿cómo es que se llama? Todas las asíntotas que habíamos visto en la clase pasada, que son infinitas. Bueno. Esa función, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es par o es impar? Cuando una función, muy bien, Juan, cuando una función es par, es simétrica respecto del eje Y. Y a ver, ¿esta qué les parece? ¿Es par o es impar? Es impar. Muy bien. ¿Esa es par o es impar?
Es par. ¿Esa es par o es impar? Es impar. Entonces, si no hay traslados, ¿sí? Hay paridad o imparidad en todas. A ver cuál nos está faltando. A ver si está entre las definidas. La cotangente. Mira, nos están faltando estas. A ver, ¿qué les parece? ¿Esa es par o es impar? Ni par ni impar. A ver, pará, mira. Vamos a graficar Y igual a X. Mira, este punto tiene simétrico respecto del origen ahí. Vamos a graficar Y igual a 2X. Este punto tiene simétrico respecto del origen ahí. A ver. Hay simetría respecto del origen. ¿Qué es? A ver, esperen que no alcancé a leer. Ahí lo que estoy viendo es que, aunque es, sí, Gastón, es más difícil de poder visualizarlo, pero es impar. Lo que pasa es que justamente la imparidad se ve sobre una rama asintótica. Es decir, que esto al infinito se desplaza con la misma velocidad que esto a menos infinito. Es difícil de poder visualizarlo de buenas a primeras, ¿sí? A ver. Vamos, para que ustedes puedan convencerse, vamos a graficar otra más. Y igual a 4X. No, 5, 6. A ver. 6. Ahí. Entonces, cuando intersectamos, es a la misma distancia respecto del origen que la otra, ¿sí? Una cosa rarísima. Pero la cotangente es impar, también, de una manera distinta, pero también es impar. Esto en realidad, que haya paridad o que haya imparidad, nos sitúa ante una identidad trigonométrica. Es decir, que en las funciones trigonométricas siempre o seno de x es igual a seno de menos x, o seno de x es igual a menos seno de menos x. Alguna de las dos identidades hay. O coseno de x es igual a coseno de menos x, o menos coseno de x es igual a coseno de menos x. Siempre se genera alguna de las dos identidades. O hay paridad o hay imparidad. Siempre. Mira, vamos a ver con la que nos falta.
Miren qué pasa con la cosecante. ¿Nos pasa algo parecido? A ver ahora que ustedes tienen el gráfico. ¿Hay paridad? ¿Hay imparidad? Esperen que voy a generar las intersecciones. Es impar, Gastón, exactamente. También es impar. Sí. Son muy buenitas en ese aspecto, porque siempre tienen alguna simetría. Es impar. Uh-huh. Bien. Entonces hay paridad, hay imparidad, alguna de las dos, no las dos, alguna de las dos. A ver. Ah, ¿qué pasa? Nosotros las estábamos viendo con dominio real, ¿sí? Pero supongamos que estamos viendo este pedacito solamente de función, ¿sí? Que dice que es una función que tiene por dominio entre 0 y 2pi. En ese pedacito de función no estoy teniendo dominio simétrico. Entonces no puedo hablar ni de paridad ni de imparidad. Ahí tendría que hablar entre menos 2pi y 2pi, por ejemplo. Con un dominio simétrico podríamos hablar de paridad o imparidad, pero con ese dominio entre 0 y 2pi no es posible hablar de paridad o de imparidad. ¿Sí? No olviden que la definición de función par y de función impar requiere dominio simétrico. Entonces, ahí, como está escrito, no hay dominio simétrico, entonces no podemos hablar de paridad o imparidad. Cosa que no quiere decir que deje de haber simetría, porque en este pedacito de función hay simetría. Hay una simetría central respecto de este punto pi0, ¿sí? Si nosotros hacemos rectas que pasen por pi0, generaríamos los mismos puntos de intersección a iguales distancias como generamos antes. Lo que pasa que para hablar de que sea, por ejemplo, función impar, el centro de simetría tiene que ser el origen de coordenadas, no pi0. ¿Mm? Ahí estamos viendo la diferencia. La diferencia es que el conjunto de partida en esta función son todos los reales, que es un conjunto simétrico. Entonces ahí sí vamos a poder hablar de paridad o de imparidad. ¿De qué hablamos en esa función? ¿De paridad o de imparidad? Esa es la función seno. Imparidad. Muy bien.
La concavidad la estuvimos viendo recién. Ahí tenemos una rama infinita de tangentoide. Es cóncava hacia abajo entre menos pi medios y 0. Es cóncava hacia arriba entre 0 y pi medios. Con este dominio, aunque no son todos los reales, sí podríamos hablar de paridad o imparidad, porque ese es un dominio simétrico, ¿sí? Teniendo dominio simétrico podemos evaluar si hay paridad o imparidad. Entonces, sí podríamos decir que esa sola ramita de la tangente es impar. ¿Mm? Acá tenemos una ramita de cosecante, me parece, en donde vemos esto del cambio de concavidad, pero a pesar de que hay cambio de concavidad, en esta no había punto de inflexión. Este dominio también es simétrico. Miren el dominio. De menos pi hasta 0, unión de 0 a pi. Ese dominio también es simétrico. Es decir que con este dominio, aunque tampoco son todos los reales, podríamos hablar de que es una función impar la cosecante de x. Ahí tenemos otro dominio simétrico. Ahí tenemos el nombre de muchas asíntotas. Y ahí tenemos otra quizzes, esta es distinta, de funciones trigonométricas. No es las que aparecen acá en la bibliografía, son otras. Así que ahí pueden jugar un poco más con el tema. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es la única operación entre funciones que ven ustedes, ¿sí? Entonces, estamos teniendo, ¿sí?, que encontrar funciones inversas. Para poder hablar de una función inversa, la función a la que tengo que invertir, necesito que verifique dos cosas. Que una función sea inyectiva y que una función sea sobreyectiva, ¿sí? Si nosotros sabemos que una función es inyectiva y también es sobreyectiva, sabemos que podemos llamarla biyectiva. Y cuando una función es biyectiva, le puedo encontrar su inversa, ¿sí? La notación de inversa es un exponente menos 1, pero esto no quiere decir que voy a dividir a 1 entre la función, ¿sí? Sino que voy a encontrar una función en particular que verifica que la composición de ella con la inversa es la identidad. Pero nosotras y nosotros no vemos composición de funciones. Entonces, vamos a decir que si y es función de x,
la inversa nos va a permitir hablar con X de Y y con Y de X, ¿sí? Entonces, en realidad, encontrar la expresión de la función inversa es ir despejando a Y en función de X o a X en función de Y, ¿sí? En ese aspecto no está la dificultad, pero la dificultad primera que tenemos al encontrar la inversa es que tenemos que encontrar un tramo de función a veces, no nos podemos quedar con la función completa, que verifiquen inyectividad y sobreyectividad, ¿sí? Entonces, para esto a veces necesitamos redefinir. ¿Qué característica va a tener la función inversa de una función biyectiva? Que su gráfico va a ser simétrico respecto de y igual a x. Entonces, vamos a poder verificar gráficamente que no nos mandamos ninguna macana encontrando la inversa, porque vamos a hacer un gráfico que sea simétrico respecto de la recta identidad, ¿sí? Entonces, si hablamos de por ejemplo, la función igual a x al cubo, ¿sí? La intersectamos con rectas horizontales y la intersectamos una sola vez. Entonces, es inyectiva por la prueba de la recta horizontal. A su vez, la imagen es igual al codominio porque tiene imagen todos los reales. Esta es re buenita, ¿sí? Entonces, es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva, admite inversa. Entonces, ¿cómo voy a graficar la inversa? Voy a graficar una simétrica respecto de la recta identidad, la y igual a x. Entonces, venimos acá y le decimos que encuentre el simétrico de este gráfico respecto de esta recta. Entonces, esta es la función x al cubo. Y esta la escribe de otra manera, pero en realidad es la raíz cúbica de x, ¿sí? Si yo vengo acá y les grafico y igual a raíz cúbica, ven que se grafica exactamente en el mismo lugar. Miren, si yo borro esta y borro esta, estas se grafican en el mismo lugar, ¿sí?
La simétrica de x al cubo respecto de la identidad es su inversa. Ahí tenemos graficadas la función y la inversa. Ahí está, ¿sí? Una es la función y la otra es la inversa. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que gráficamente, por tener esa simetría, sabemos que una es la inversa de la otra. Pero, previo a esto, nosotros lo que hicimos fue intersectar con rectas horizontales ver que esas intersecciones siempre eran en un único punto. Entonces con esto asegurábamos la inyectividad. Y saber que el codominio era igual a la imagen, era igual a todos los reales. Con esto asegurábamos la sobreyectividad y en consecuencia, por ser inyectiva y sobreyectiva, decimos que es biyectiva. Pero, ¿qué ocurre si la función a la que le queremos calcular la inversa es esta? Cuando hacemos rectas horizontales, ¿intersecto una sola vez cuando hago rectas horizontales ahí? ¿Qué dicen ustedes? No, Gastón, muy bien. Entonces, ¿es inyectiva esa función? No es inyectiva. Lo que ocurre es que ahí estamos viendo a la función teniendo en cuenta dominio real, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Para poder quedarnos con una rama que intersecte toda recta horizontal una sola vez, nos podemos quedar con esta mitad o nos podemos quedar con esta mitad, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es redefinir el dominio. De manera que, por ejemplo, si elegimos de menos infinito hasta cero, entonces nos estamos quedando con los x menores que cero. A ver. Decimos, si los x son menores que cero, entonces graficamos y igual a x a la 2 menos 4. Entonces, cuando hacemos ahora las rectas horizontales, intersectamos la función con la recta, ahí sí intersectamos una sola vez. Entonces decimos que con este dominio redefinido, de menos infinito hasta cero, la función sí es inyectiva. ¿Sí? Para esto entonces redefinimos el dominio de manera de hacerla inyectiva. Ahí la hicimos inyectiva. Ahora, si el conjunto de llegadas son todos los reales, la imagen de este pedazo de función, ¿son todos los reales?
¿Sí, Gastón? A ver, mira, a mí me parece que la imagen no son todos los reales. Ahí, por ejemplo, no hay imagen. Ahí sí. ¿Sería, profe, desde -4 hasta más infinito? De -4 a más infinito, exactamente. Entonces, lo que dijo Abus, muy bien, Gastón, sí. Es lo que dijo, bueno, a ver, esperen que yo no estoy leyendo. Lo dijo Brisa, lo dijo Bien. Es que, ¿saben qué pasa? Eh, de acá a 10 años, esto de tener las cámaras apagadas para tener mejor estabilidad en la videoconferencia va a ser historia, ¿sí? De acá a 10 años seguramente vamos a estar todos con las cámaras encendidas y nos vamos a poder ver todos la cara, ¿sí? Pero bueno, sí, no se están pudiendo conocer. Ahí Noelia les está recordando que a las 12 tienen práctica con ella. Bueno, entonces, de esta manera, ¿qué estamos viendo? Que hay que redefinir el dominio de menos infinito a cero, por ejemplo, y hay que redefinir el conjunto de llegada de -4 a más infinito, de manera de que sea inyectiva, también sobreyectiva, en consecuencia sea biyectiva y podamos encontrar la inversa. Entonces, ahora que hicimos que sea biyectiva, vamos a graficar la identidad y le vamos a hacer la simetría respecto de la identidad. Entonces, ese es el gráfico de la inversa. Y para poder encontrar la ecuación de esa inversa, decimos, bueno, si y es igual a x a la 2 menos 4, empiezo a despejar x. Y más 4 es igual a x a la 2, raíz de y más 4 es igual a valor absoluto de x, y valor absoluto de x es igual a menos x, porque los x consideré los negativos en el dominio redefinido. Entonces, nos queda x igual a menos raíz de y más 4. Una vez que terminamos de despejar x, lo que hacemos es intercambiar x e y. El intercambio se hace al final. ¿Por qué? Porque hemos utilizado el dominio para x para poder despejarla. Pero no sería lo mismo si la que tenemos al cuadrado es y. Entonces, no es lo mismo intercambiar de buenas a primeras que intercambiar al final, ¿sí? Por las hipótesis de inyectividad y sobreyectividad. Entonces, despejamos y cuando terminamos de despejar, intercambiamos x por y y decimos, bueno, esta es la ecuación de f a la menos 1 de x. Y para graficarla, la graficamos de esta manera. ¿Preguntas? Bueno, si cuando leen surgen preguntas, me las formulan en el grupo, ¿sí? Bueno, vamos cerrando con esto. Así alcanzan a tomar aunque sea un vaso de agua, una taza de sopa, comer un pedazo de pan, un pedazo de fruta, ¿sí? Antes de las 12, porque justo les agarran la hora de la comida, el cambio con Noelia, ¿sí? Nos vemos, Agustina. Buen fin de Nos vemos, también para profe. ustedes.
Tengo muchísimas tareas para este fin de igual que ustedes, mucho para leer. Chao, nos vemos, Jaco. Chao, Gastón.